Dios me les bendiga. Bendiciones. Dios es bueno. Gloria al Señor. Bienvenidos a este nuevo directo. Les habla su hermana en Cristo, Carla Patricia Hernández. Soy de Honduras. Gloria al Señor. Quería compartirles un nuevo tema. El Señor me dijo que les hablara sobre el rey de Salem. Uy, usted dirá, ¿y quién es ese? Pues ahorita lo vamos a conocer un poco. Es muy interesante este rey que no tiene principio ni fin. Pero antes de tocar el tema, quisiera poder dar una oración para que el Señor nos ayude, nos habilite, que esta palabra dé frutos conforme ha sido enviada, ¿verdad? El propósito es para edificar, para enseñar, ¿verdad? Nuestra vida, nuestros corazones. Sé que he estado un poquito perdida de las redes sociales, por decirlo así. Hemos estado un poquito tocaditas. Un poquito pasando proceso y todo. Pero gloria a Dios que nos da la victoria. Dios es bueno. Todo sirve en esta vida. Todo nos sirve para bien. Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias. Tu palabra dice que mujer que ora y profetiza que se cubra la cabeza. Aquí estamos, Señor. Sé que esto es por revelación. Te doy gracias. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu generosidad, por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo, Señor, en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Gracias por estar a mi lado, Señor amado, por cubrirnos, Señor amado, con ese muro de fuego, bendito Dios, alrededor mío, de mi casa, de mi familia, bendito Santo. Gracias, Señor, porque manda ángeles con espada de fuego, Señor, en sus manos, que nos guarden, nos cuiden, nos defiendan de todo aquello que no proceda de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Sabemos que muchos no entienden lo que es de guerra espiritual, que muchos desconocen, bendito Dios, lo que se mueve en estos instantes en los aires, pero otros sí sabemos. Sabemos lo que se mueve, sabemos lo que está pasando. Te damos gracias por cuidarnos, Señor. Muchas gracias, Señor amado, porque tu presencia está aquí. Te damos gracias, Señor amado, porque tú estás obrando en cada vida, en cada corazón. Te presento, Señor amado, aquellos que están escuchando esta transmisión. Algunos se van a conectar hoy, otros mañana lo harán, o no sé qué otro día, Señor. Pero que el nombre de Cristo Jesús sea tu presencia obrando. Que tu presencia sea tocando y quebrantando cualquier dureza de corazón. Tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme ha sido enviada. Que dé frutos al 30, al 70 y al 100 por uno. Para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo declaro los cielos abiertos. Yo declaro los cielos abiertos. Yo declaro, Espíritu Santo, que toque cada vida, cada corazón. Que nos ayude, que nos abra el entendimiento para poder apercibirnos, atesorar tu palabra, que no simplemente la oigamos, sino que llegue al corazón y pueda dar frutos, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor amado. Santo Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por habilitarme. Gracias, Señor amado, por ser tan bondadoso, tan generoso, Señor. Muchas gracias, Señor Espíritu Santo. Convenza, Señor. Usted que convence y cambia la vida y el corazón del ser humano. Para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, tócalos. Toca su mente y sus corazones, Espíritu de Dios. Ebrazo mansoko ese que tere bantaraba bobushi anta todore mama maise.
Oh, gloria a tu nombre, Señor. Yo lo bendigo, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate como solo tú sabes hacerlo. Exáltate, Señor. Para la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Yo declaro libertad. Fluyendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre los tuyos en este instante. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, presencia de Dios. Ebrasora mantaraba cuasentere vacualama y sea la maisa la cualacandaro popo boshe. Ebra hombraba soro contore kendere barabal sosaya. En el nombre de Cristo Jesús. Declaro libertad. Declaro libertad. En el nombre de Cristo Jesús retrocedan todas tinieblas. Retroceda ahora, barracuasaba, se va la vaca y baisa. En el nombre de Cristo Jesús, cielos abiertos. Para la gloria de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, aleluya, amén. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. A los que son nuevos en mi canal, perdón a mí, sí. También estas prédicas las subo a mi canal de YouTube. Está a nombre de Carla Patricia Hernández. Y no vengo predicando desde ahorita. Tampoco en la pandemia, fue tiempo atrás. Es muy interesante porque la mayoría de mi familia en sí no son creyentes. Dios por pura gracia y misericordia tocó mi vida, mi corazón, ¿verdad? Y la mayoría de mi familia yo no la conocía. Muchos las he conocido a través de este medio de comunicación. A la distancia, y cada quien en su vida. Nunca nos hemos visto en persona, la mayor parte. Otros sí, tuve la oportunidad. Lastimosamente a un entierro de una prima, la muerte de mi papá. A raíz de todo eso yo le decía, Señor, pero la palabra misma dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y yo sé que ellos no van a buscar prédica, yo sé que ellos no quieren nada de ti, ellos andan en su vanidad, andan en sus cosas, aman al mundo, ¿verdad? Obviamente eso es normal en las personas que no tienen a Cristo Jesús. Así era mi oración y oí la voz de Dios y me dijo, ¿por qué no les predicas tú? Se puede, hazlo. Desde entonces estoy predicando por acá. Algunas prédicas se perdieron porque no sabían que era duración de un mes. No sabía, se me perdieron. De gloria a Dios, las que logré rescatar, pues ahí los tengo en mi canal de YouTube y otras las tengo aquí, obviamente. Ahora bien, indagando un poquito lo que era el rey de Salem, no hay mucho contenido así, pero lo más interesante es dónde se encuentra, porque usted lo va a encontrar simplemente en el libro de Génesis, que lo que es en el Antiguo Testamento, en el primer libro, ¿verdad? Y fue con Abraham la primera aparición de este varón. No se sabe nada antes ni después, tampoco desapareció. Después lo vuelven a mencionar en el libro de los Hebreos. Y es interesante la dinámica. Ahora bien, venga conmigo en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, lo vamos a leer. Yo busqué qué significaba el rey de Salem. Recuerde que en el Antiguo Testamento los nombres significaban oficio. No eran porque sí. Así como, ay, me gusta ese nombre, a ese le voy a poner a mi hijo. No, representaba su oficio, su vocación. Ahora bien, y anduve investigando. Salem quiere decir rey de paz. Rey de paz. Y esa era la ciudad. Dice aquí, leamos Génesis 14, 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, que era Abraham, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan
y vino. Mire, no simplemente estaba el rey de Sodoma. Vamos a recapitular qué era este escenario. Recordémonos que Lot había vivido a Sodoma y Gomorra. Los sitiaron, se los llevaron de esclavos. Y vino, cuando supo Abraham, tomó como 300 hombres, parece que dice ahí, se los llevó a pelear, a rescatar a Lot. 300 hombres. Imagine con cuántos reyes se iba Abraham a pelear por Lot. Ahora bien, y él regresó victorioso, regresó con las almas, regresó con botín, venía victorioso y había vencido a los reyes, ¿verdad?, que contra quienes fueron a pelear para rescatar a Lot y a su familia. Y entonces en el encuentro vino, en el versículo 18, el rey de Melquisedec, rey de Salem. Vamos a leer esta versión y después le leo otra. Y dice, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y dice aquí, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos por parte. Mire, tres versículos en el Antiguo Testamento. En esta nueva versión latinoamericana dice, y Melquisedec, rey de Salem, y entre paréntesis, Jerusalén, ciudad de paz. La ciudad de Salem en aquellos años quedaba donde queda la ciudad de Jerusalén. ¿Casualidad? No. Dice que sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué significa Melquisedec? En hebreo significa rey mío y justicia. Fue un rey sacerdote único, mencionado por primera vez en el capítulo 14 del libro de Génesis, y ahí lo vamos a encontrar nomás. Ahora bien, Salem quiere decir rey de paz. Ahora bien, vamos a leer en el libro de los Hebreos capítulo 5, versículo 1, del 1 al 5, el 1 al 10. Vamos a desglosar un poquito aquí. Como yo les decía, del rey de Salem se menciona en el Antiguo Testamento, que es en el libro de Génesis, y ahorita lo vamos a leer lo que es en el libro de los Hebreos capítulo 5. Capítulo 5 del 1 al 10. Y ustedes preguntan quién hizo el libro de Hebreos, no se menciona, pero hay gente que le adjudica a Pablo, al apóstol Pablo, por la manera como se describe el conocimiento y todo, pero bueno, cada quien va en lo suyo. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. Porque hizo el Señor sacerdotes para el favor de los hombres, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Y quiénes hicieron eso? Los sacerdotes del orden de Aarón, de los levitas, en aquellos entonces. Pero eso fue después, años después de Abraham. Recuerde que todo ello vino a salir de Leví, que era el nieto de Leví. Leví no había nacido. Estamos hablando de Abraham. Incluso no le habían cambiado ni el nombre todavía a Abraham. No se llamaba Abraham, sino que Abraham. Para que se muestre paciente con los ignorantes, dice, y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Mire el sacerdocio arónico. Está rodeado de debilidad. Y por causa de ese debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Eso era lo que era el sacerdocio levítico.
Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo. ¿Qué quiere decir? El Señor Jesucristo no se autodominó, sino que el Padre le dijo: tú eres mi hijo. Estamos hablando del Señor Jesús. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde se encuentra eso? En otra parte, en el libro de los Salmos. Venga conmigo, capítulo 110. Libro de los Salmos. Gloria al Señor. 110, del 1 al 4. Jehová le dijo a mi Señor. Pero ¿por qué le dice a mi Señor? Recordémonos que el Señor Jesucristo no había recibido nombre. Él lo vino a tomar nombre cuando Él nació aquí. Tomó cuerpo humano. Pero mientras tanto aquí le dicen mi Señor. Porque Él es Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Acá dice, el versículo 4. Juro a Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire el Señor confirmando su propia palabra. Tú eres sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora bien, si usted mira, aquí como le decía en Génesis, no se sabe cuándo empezó, no tiene fecha, ni tampoco fin. No lo tiene. Sigamos leyendo en el libro de Hebreos. De siempre capítulo 5, versículo 7. Sería bueno que lo anotaran. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podían librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mire bien, él aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. O sea que yo puedo aceptar al Señor, ser salvo, pero puedo vivir como a mí se me dé la regalada gana. No. Hay que obedecer al Señor a través de su palabra. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Pero puedo acomodar la palabra como yo quiera, simplemente voy a tomar esto y desecho lo otro. Pues usted va a tener grandes problemas con el Señor. Usted sabrá qué decisión va a tomar, porque la palabra no se desecha. Usted no va a tomar esto sí, esto no. Las cosas no es mercado. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora bien, este sacerdote que tenía a Abraham enfrente, que lo bendijo, no simplemente lo bendijo, le dice que sacó pan y le dio vino. Y usted cuando escucha pan y vino, ¿qué es lo primerito que le viene a la cabeza? Santa Cena. ¿Quién instituyó la Santa Cena? El Señor Jesucristo. Antes de morir incluso le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí. Entonces, ¿quién lo dejó establecido? El sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque la Santa Cena es parte del sacerdocio de Melquisedec. Y ese sacerdocio es lo que nosotros, como hijos de Dios, somos parte, porque hay una parte en el libro de Apocalipsis, dice que Él nos constituyó reyes y sacerdotes. No a lo arónico, sino en el orden de Melquisedec. A ese sacerdocio nosotros nos regimos, donde está la bendición, donde tenemos el pan y tenemos el vino.
¿Y quiénes nos proporcionan el pan, el vino y la bendición? Para eso están los pastores. Ellos son los encargados de proporcionar eso a la iglesia, proporcionar eso al cuerpo de Cristo. Pero si ellos no lo hacen, pues van a ser demandados por parte del Señor. Pero yo no vengo a protestar ni a señalar, simplemente estamos enseñando, estamos leyendo Biblia, ¿verdad? Ahora bien, dice en Gloria a Dios, vemos en la práctica como les estaba explicando, el nombre de Cristo Jesús lo recibió a través de su sacrificio. Y lo vemos en Filipenses 2, venga conmigo, porque aquí lo habla. Filipenses 2 del 9 al 11 y dice, gloria al Señor. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Con quién estaba hablando Jehová? Con el Señor, mi Señor. Para gloria de Dios Padre. Después del sacrificio, haber padecido, lo entregó todo, le obedeció al Padre, Él se ganó ese nombre. Que toda rodilla tiene que doblarse, tanto en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Todo mundo se lo ganó. Ahora bien, entonces el Padre lo constituyó a él sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Por ser parte del cuerpo de Cristo, nosotros nos regimos a ese sacerdocio también, no en el arónico. En el libro de Hebreos capítulo 7, venga conmigo, del 1 al 5. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Ese es el deber de un sacerdote, bendecir al pueblo del Señor, no maldecirlo. Hay personajes que maldicen al pueblo del Señor, sí lo maldicen. Le dicen, no sirve, te va a ir mal, desgraciado, desventurado, hijo del diablo. Están maldiciendo al pueblo. Y hasta eso van a rendir cuentas. Claro que sí, porque el que está maldiciendo es parte del cuerpo de Cristo. Es al Cristo que estás ofendiendo. Y muchos no lo ven de esa manera. Eso es la novia. Es la amada. No somos cualquier cosa. Y muchas veces nosotros, por el título, ya sea de profeta, ya sea de evangelista, ya sea de qué sé yo, se cree que tiene la autoridad de abochornar, de humillar, de menospreciar desde el altar al cuerpo de Cristo. Pero si eres parte del sacerdocio, tu deber no es eso, es bendecir. Pero usted dirá, no, es que necesitan ser es que exhortación es animar, es ayudar, enseñar lo malo y sembrar lo bueno. Es señalar, no simplemente señalar el pecado que te vaya al infierno, sino decirle qué es lo que debe de hacer. Tienes que enseñarle de qué se tiene que arrepentir. Tienes que enseñarle lo que le agrada a Dios y lo que aborrece el Señor. Y son los dos parámetros a seguir, no simplemente puro juicio. A eso no nos llamó el Señor. ¿Van a haber juicios? Claro que sí. Pero necesita la gente ser instruida y ser enseñadas a cómo agradar al Padre. Y a eso ya le toca al sacerdote, que son los pastores. Ahora bien, y dice en el versículo 2, y es aquí donde la mula botó a Genaro. Gran problema que hay dentro del cuerpo de Cristo, que ha habido por mucho tiempo hasta el día de ahora. No voy a meter en problemas, pero estamos leyendo Biblia, no me lo estoy inventando. Agarre su Biblia, si no la tiene, anote y después búsquelo. Estamos aprendiendo. Dice,
En el capítulo 7 del libro de Hebreos, versículo 2 dice: a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Ya puso feo el mensaje, hermana. Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, que esto es rey de paz. ¿Qué le dio a Abraham después de haber sido bendecido, después que le dieron pan y vino? El hombre reconoció algo que venía de parte de Dios. Abraham supo entender delante de quién estaba. Pudo entender que el hombre tenía autoridad y cobertura de parte de Dios, que no era cualquier cosa. Y a estar enfrente de alguien que le estaba bendiciendo, obviamente, ¿y yo qué tengo para darle? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? ¿Qué le doy? Y lo único que tenía en ese instante era su botín de guerra, algo que le había costado. No es que lo habían regalado, le había costado. Entonces él entendió que él tenía que remunerar, tenía que dar, tenía que ofrendar. Dice que le dio sus diezmos, porque él reconoció, él tuvo una revelación, tuvo una luz de parte de Dios. Porque aquí no fue alguien: Abraham, dale algo al hombre. O le dijeron, le pusieron puñal, dale. Y tampoco el rey nunca le pidió nada. Si ustedes pueden leer aquí, sino que fue del mismo Abraham que él entendió algo, que él tenía que dar algo, y lo único que tenía era su botín. Entonces de ahí sacó su diezmo y se lo entregó al sacerdote. Ay, no, qué feo el mensaje. ¿Por qué no dice otra cosa? Yo no creo que hay que ofrendar. Eso fue en el arónico. Discúlpeme, pero nosotros no estamos en el sacerdocio arónico. Estamos en el sacerdocio del Melquisedec. No somos parte de eso. Estamos en el nuevo. Además, el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: si ustedes son hijos de Abraham, las mismas obras de Abraham harían. Si usted es hijo de Abraham por la fe, usted tiene que actuar como Abraham actuó. Y una de las cosas es saber reconocer sacerdocio. Reconoció al varón que era sumo sacerdote y le entregó el diezmo de lo que él tenía, que lo que le había costado. No es que eran granos que se daban en aquel entonces, sí, pero eso era lo que a ellos les costaba, porque ellos eran agricultores. Usted no es un agricultor. Yo no soy una agricultora. ¿A qué se dedica usted para alimentar? ¿Qué le cuesta ganarse el pan? ¿En qué se lo gana? Unos de guardia de seguridad, otros en un restaurante, otros haciendo ropa, qué sé yo. Entonces le tuvo un costo. Al hombre le costó, tuvo que ir a derrotar a un montón de reyes. Y de ahí, de lo que él tenía, él le entregó sus diezmos. Vemos que no fue alimentos. Vemos que no fue de la tierra. No fue así. Y muchos dicen, no, es que no, las cosas no funcionan así, hermana Carla. ¿Estamos leyendo Biblia, sí o no? Si usted confunde, porque es tacaño, ¿verdad? Digo yo. Y si lo ofendí, perdónenme. Sigamos leyendo. No se enojen. Dicen siempre en Hebreos 7, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, está describiendo al sacerdote Melquisedec, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Mire el currículo. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín, no de su cosecha, botín, de lo que le costó, se esmeró, lo sudó. Mire qué tremendo. Ciertamente entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos
también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía es contada entre ellos, tomó a Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién recibió la bendición y el menor? ¿Quién era el menor? Abraham. Abraham fue bendecido por el mayor, porque lo que hizo Melquisedec de entrada fue bendecirlo. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví, que recibe los diezmos. Mire el alcance. O sea que el diezmo que hizo Abraham no simplemente fue por sí mismo, sino también por sus hijos y por su nieto, porque Leví era su nieto. O sea que esa bendición lo alcanzó también a Leví. O sea que si usted le diezma, esa bendición no simplemente lo abarca a usted, abarca a sus hijos y también a sus nietos. No simplemente lo estoy diciendo yo, estamos leyendo Biblia. Dice, aquí lo vamos a leer. Y por decirlo así, Hebreos 7:9. En Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Quién lo pagó? Abraham. ¿Lo pagó Abraham? Dice en el 10. Porque aún estando en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Aún la necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón. Era algo diferente. Porque cambiando el sacerdocio es necesario que haya también un cambio de ley. ¿Qué quiere decir cambio de ley, hermana Carla? Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, que es a través del sacrificio de Cristo Jesús. A eso nosotros nos regimos, la gracia, no la ley. Hay gente que vive la ley, claro que sí, la abraza. Tanto así que ya ni cree en el rapto. Tanto así que hasta duda de que Jesús es Dios. Tanto así les entra un espíritu de confusión cuando se judaizan. Imagínense. Entonces es un problema. Era necesario el cambio de ley. Tenemos que entender en qué ley está usted. La ley arónica del Antiguo Testamento de Moisés o la ley de la gracia, que fue a través de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte en la cruz del Calvario. Ahí fue que hubo un cambio de ley y nosotros a eso nos apegamos, la gracia de Dios. Porque manifiesto es aquel de nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Eso es indiscutible, de la cual nada habló Moisés tocante del sacerdocio. ¿Qué quiere decir? Que el sacerdocio que fue establecido por Moisés en el desierto era de la tribu de Leví. Solamente ellos podían ejercer sacerdocio, no los de Judá. No estaba establecido. Pero el Señor Jesucristo nació del linaje de Judá, que era el linaje de David. De ahí venía él. Y esto es aún más manifiesto que si la semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mire qué tremendo. Pues queda abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué quiere decir? Murió el sacerdote, hay que cambiarlo. Mientras que aquí en el de la gracia, Jesucristo está vivo. Resucitó y está a la diestra del Padre, él no muere. Por eso no puede cambiar sacerdocio. No hay cambio de sacerdote. Él está ahí, él está abrogando por nosotros hasta el día de hoy. Él está intercediendo por nosotros. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, que para siempre según el orden de Melquisedec. Eso fue la promesa del Padre a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto,
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido por la muerte no podían continuar. Es lo que estoy explicando. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no hay cambio. Él está ahí, continuamente Él está ahí, no puede ser cambiado porque no va a morir, no puede morir, ya murió en la cruz. Y haber hecho eso, cambió el sacerdocio. Nosotros estamos en la gracia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que de Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es lo que está haciendo el Señor Jesucristo por ti, por mí, interceder al Padre. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. El ser humano peca, pero el Señor Jesucristo no pecó en nada. Por eso Él lo hace perfecto, inmutable, sin mancha. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por la ley constituye, somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, el Hijo hecho perfecto para siempre. Por eso necesitábamos que nuestro Señor Jesucristo viniera para hacer ese cambio, para que Él tomara ese lugar que le correspondía, que ya el Padre le había predestinado como sumo sacerdote, según bajo el orden de Melquisedec. A eso nosotros nos debemos, a eso nos regimos. Ahora bien, como yo le decía, en el libro de San Juan 8:39, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías. La pregunta del millón, ¿ustedes hacen las mismas obras de Abraham? Amén, hermana. Aparte de tener mi esposa, tengo otra. Que el Señor lo reprenda, porque después de eso el Señor le dijo, Abraham, sé perfecto y anda delante de mí. A eso no nos referimos. A eso no nos estamos refiriendo. El hombre falló, claro que sí. Pero hay cosas que el Señor le gustó de Abraham. Y eso fue una de las cosas que quedó enmarcado aquí en la palabra del Señor. No simplemente en el libro de Génesis, sino que lo vemos aquí en el libro de los Hebreos, hablando de esto, hablando de ese momento que sucedió muchísimos años atrás, cuando este sacerdote le apareció y el reconocimiento que Abraham hace. Pero eso es un gran problema, los diezmos. ¿Por qué? Porque la mayoría dicen que no es necesario, que nosotros no estamos. Ahí sí le conviene decir que no está bajo la ley, ¿verdad? Pero para otras cosas no es así. Entonces no quieren diezmar. Y cuando yo miraba esto, yo decía, Señor, meterme en eso es un gran clavo, ¿verdad? ¿Y cómo le hago? Y en lo que yo estaba leyendo esto, el Señor me explicó algo, y ya se lo voy a comentar. Vamos a leer en Malaquías 3:7. Gloria al Señor. Malaquías 3:7. Desde los días de nuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo. ¿A quién lo está diciendo? Este es el libro, dicen, de los sacerdotes. El Señor está hablando con ellos. Está hablando con el pueblo del Señor. Tanto así de los judíos. Miren el verso 6. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia. Nosotros sí. A nuestra propia conveniencia muchas veces. Pero Él no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Quiénes? Hijos de Jacob. Pero en este versículo no dice hijos de Jacob. Dice, desde los días de vuestros padres habéis apartado de mis leyes. ¿Cómo? ¿Cierto? Sí. Y no los guardaste, ¿cierto? Cierto. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué? ¿En qué no hemos de devolvernos? ¿En qué? Hicieron una pregunta. Y el Señor contesta con otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Gloria al Señor.
¿Robará el hombre a Dios? ¿Usted le puede robar a Dios? Si Él es el dueño del oro y la plata, ¿usted es posible que le pueda robar a Dios? Y Él dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y menciona algo aquí, malditos sois con maldición, porque vosotras la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, pero vamos a tocar primeramente la otra parte. ¿En qué te hemos robado? Y Él dice en diezmos y ofrendas. Póngame mía el Señor. Les dijo ladrones. Les dijo ladrones. Si usted lee 1 Corintios 6:10, dice, ni los ladrones, de entrada, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces significa que no tiene salvación alguna. Nadie está hablando de salvación. Estamos hablando de reino. Estamos hablando de gobernar. Estamos hablando de tener una posición juntamente con nuestro Señor Jesucristo en el reino de los cielos, que es algo muy distinto, un galardón. Y ese galardón va a ser dado en el tiempo de la boda del Cordero. Por eso dice que nos preparemos. Pero nos está dando tiempo de arrepentirnos. Pero nos está dando tiempo que nos ordenemos, que reconozcamos cuáles son nuestras fallas, nuestros errores y nos pongamos a cuenta con Él. Ahora bien, dice en San Mateo 25:23, su Señor le dijo, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Ahorita te explico. Cuando yo leí estos textos, el Señor me decía algo a mí y se lo voy a compartir. Así me venía la revelación. Me decía a mí, usando siempre el texto bíblico, decía que el Señor Jesucristo se despojó de sí mismo a nada que aferrarse. Se despojó de su gloria, siendo Dios, no escatimó siendo Dios. Totalmente se despojó y vino y tomó cuerpo humano. Estando aquí en la tierra, como hombre, Él pudo vivir bien y no era el dueño del oro y la plata, pues. Pudo tener su mansión, sus tierras, sus siervos. Pero la palabra misma nos dice que Él se hizo pobre, se despojó para enriquecernos. Él se hizo pobre para enriquecernos. Ahora bien, ¿por qué el Señor nos pide los diezmos y ofrendas? Porque se supone que usted tiene que parecerse a Cristo y yo también. Se supone que nos tenemos que parecer al Rey. Y una de las cosas es, ¿está usted dispuesto a despojarse aunque sea del 10% para el Señor? ¿Está dispuesto usted a negarse ese 10% y dárselo al Señor? Si el Señor lo hizo todo, se despojó de todo, no se quedó con nada. Y si usted, que es hijo de Dios y que se parece a Cristo, entonces no le debería de doler, ni le debería sentir mal por dar el diezmo, ni mucho menos una ofrenda. No debería si se parece a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, al ser todo eso, se ganó su derecho de ser Rey de Reyes y Señor de Señores, tener el nombre que sobre toda rodilla se doble. Ahora bien, ¿qué honor y dignidad tendrá usted si no se despoja de algo que el Padre pide? Porque es lo mínimo que nos están pidiendo, el 10%. Pregúntese usted, ¿se parece a Cristo usted en eso? Aunque sea en lo mínimo. Porque aquí dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco es el 10%. Usted dirá, ¿usted me está manipulando, hermana Carla?
tómelo como usted quiera. Porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Yo no sé si usted en realidad quiere agradar a Dios o al Dios mamón que usted todavía carga en su corazón. No lo sé. Usted sabrá. Usted se va a imaginar lo que está cargando. A quién está adorando. Usted es el que sabe. Y una de las cosas que yo pude entender, que David lo sabía perfectamente, tanto así, no, hombre, Señor, si tú me pides eso, yo te lo doy todo, porque tú eres el dueño de todo. David lo entendió. Tanto así que él su tesoro particular lo había apartado para el templo. Es más, hasta hizo que el pueblo apartara para el templo. Y usted, el empirita para la iglesia, todo rotito, todo bejuco. A otras no, monedas. ¿Y ustedes creen que el Señor se agrada con eso? Es que solo eso tengo, excelente. Es como la ofrenda de la viuda pobre, excelente. Pero hay gente que tiene un quinino, te reprendo, le dicen. Vamos a buscar el pesito más bajo que hay, el más feo. Por favor, te están probando y ni cuenta te has dado. Están observando cuánto tú te pareces a Cristo y ni cuenta te has dado. Y lo único que estás haciendo es simplemente perder un lugar específico en el reino. ¿Por qué? Porque no has aprendido a despojarte. Por eso muchos se van a quedar. Porque los ladrones no entran. No van a entrar a las bodas. Es que esa gente no se lo merece, hermana Carla. Si usted quiere adoptar el espíritu de Judas. Eso es otra cosa, ¿va? Porque el espíritu de Judas lo primero que hizo, que desperdicio, mejor se lo hubieran entregado, venderlo por 300 denarios y dárselo a los pobres. ¿Y él desde cuándo le importaban los pobres? Si la misma palabra dice que él extraía más bien dinero de la bolsa. ¿Desde cuándo le importaban los pobres? No me digan usted que hay gente que dice, déselo a los pobres, pero ni un plato de comida le das al que tú miras que tiene hambre. Entonces nunca te ha importado los pobres. Te estás cuidando tu bolsa, que es otra cosa. Estás cuidando tus beneficios personales. No es porque te interesen verdaderamente los pobres. Porque cuando alguien mira una necesidad, se saca de la bolsa, tenga, se los regalo y no espera nada a cambio. Ahí verdaderamente se mira que le interesan a los pobres. No seamos hipócritas. Gloria al Señor. El Señor es dueño del oro y la plata. Nos están probando. Según de Corintios 8:9 dice, en la Biblia latinoamericana, porque dice, conoceréis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros se hizo pobre. Para vosotros, por medio de su pobreza, llegaréis a ser ricos. En la DHH dice, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, que en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. En pocas palabras, si Cristo se despojó de todo por amor, espera que tú te despojes para con Él con tu diezmo. Es lo que Él está esperando de ti. Muchos dicen que deberían dar el diezmo, es lo que estábamos hablando. Mire qué tremendo. Estamos siendo probados. Estamos siendo probados a través del diezmo. Y la pregunta es, ¿cómo saliste en ese examen? Dios les bendiga, sierva. ¿Y qué beneficio hay de parte de ser aprobados por el Padre de dar el diezmo? Lo encontramos en el libro de Malaquías y estamos terminando. En el libro de Malaquías, capítulo 3, del 10 al 11. Gloria al Señor. Malaquías 3, 10 al 11. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Para qué es el diezmo? Para que haya alimento en mi casa, para satisfacer la necesidad de la casa del Señor. Ahora dice, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas. ¿Quién las abre? El Señor. La ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y dice la otra, reprenderé. ¿Quién lo hace? El Padre a través del diezmo. Reprenderé por vosotros
al devorador. Esta es una entidad. El devorador te impide recibir bendición. Se te va como agua entre los dedos. Destruirá el fruto de la tierra y de la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Trae esterilidad y trae miseria. Queremos ser tierras deseables, pero ¿qué estamos haciendo para hacerlos? Nos prueban y la pregunta del millón es, ¿cómo sales con eso? En realidad, ¿has dado la talla? Gloria al Señor. Ten. Ay, disculpen, se me despertó el bebé. Gloria al Señor. Esto fue lo que el Señor depositó en mi vida. No fue mi intención, ¿verdad?, que se sientan mal ni herir corazones. Estamos enseñando. Vamos a orar para terminar la palabra, para sellarla. Bendito sea el Señor. Padre bueno que habitas en gloria, te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor, por darnos a entender cuán importante era, Señor, lo que es el sacerdocio de Melquisedec, que nosotros participamos y somos parte, Señor, que donde hay bendición, también hay pan y hay vino. Todo eso a nosotros nos sirve en gran manera, Señor, te damos gracias. Y pedimos perdón, Señor amado, en esta hora si te hemos fallado con el diezmo, con las ofrendas. Cuando tú has depositado en nuestro corazón, ve y ofrenda tanto a fulano y tal. Regálale a aquella persona. Tal vez aquella persona estaba clamando y es una manera de glorificarte, de exaltarte, de usarlo, pero como su corazón todavía no ha estado doblegado, Señor, porque todavía puede ser que esté el Dios mamón, o simplemente no ha tenido la revelación, Señor amado, de poder dar para así tú multiplicarle y bendecirle, Señor, en gran manera. Te pedimos perdón, Señor amado, y necesitamos ser personas entendidas. Ayúdanos a entender más tu palabra. Ayúdanos, Señor, no simplemente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a exaltarte y glorificarte como tú te lo mereces, porque somos llamados a poner la palabra por obra, no simplemente oidores nomás, o simplemente personas que hablan de conocimiento, pero no viven nada, Señor. Nosotros no queremos perder ese lugar apreciado, precioso de estar contigo en las bodas. Yo no me quiero quedar. En lo personal, Señor, yo no me quiero quedar. Yo no me quiero quedar. Yo quiero estar contigo cuando suenes a trompeta, Señor. Yo quiero, Señor, estar ahí contigo, bendito Dios. Necesitamos, Señor, prepararnos. Ayúdanos, Señor, a entender que debemos de irnos despojando, Señor. Por eso pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado en los diezmos, si te hemos fallado en las ofrendas, Señor. Que si hemos sido miserables contigo, Señor amado, pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos. Danos un corazón entendido. Un corazón, bendito Dios, que sepa honrarte con todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Misericordia, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Si hay alguien que quiere recibir al Señor Jesucristo como único Señor Salvador, hasta esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. 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 Sé libre en el nombre de Cristo Jesús. Sé libre.
Ahora sé libre. Ambra Saraman Taraba Sora Baira Kandaraba Isea Raba Isaya. Ebra Sora Mandaraba Isera Kuasaba Raba Isaya. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Si querías que el Señor te perdonara, Él ya te perdonó. Ten paz. Ánimo. Ten paz. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Estaremos en una próxima transmisión. Bendiciones. Shalom.